a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Este, bueno, no creo que haya muchas dudas de la clase de la primera clase. Así que vamos a continuar un poco con la introducción de lo que es una arquitectura de software y lo que es el diseño de una arquitectura de software. ¿Ok? Bueno, eh, habíamos quedado al final de la clase inicial con este caso de estudio en donde el desarrollo, a medida que iba avanzando, que iban avanzando los sprints, se iba haciendo más improductivo, o sea, la productividad decaía y los costos crecían. Estas dos curvas son las que se pretenden evitar o se empezaron a evitar con el trabajo de la arquitectura de software. O sea, lo que se intenta es que se mantenga la productividad más o menos constante y que el costo sea también más o menos constante. ¿Ok? Este gráfico lo saqué de acá de este libro, como se los comento como parte de las referencias. Entonces, dentro del repaso, una cosa que tenemos que reconocer y tratar de evitar es la sobreestimación en nuestras capacidades o en las capacidades del equipo y empezar a pensar en la calidad del software que estamos desarrollando. Es decir, muchas veces solemos tener una inclinación a sobreestimar lo que podemos hacer en tiempos y sobre todo en tiempo, que es la principal falencia que nos achacan a los informáticos, es la cuestión de los tiempos. Eh, y eso, bueno, hay que ver ¿cómo se llama? De no sobreestimarnos a nosotros y tomar en serio las cuestiones de calidad del software, que vamos a ver ahora, hoy algunos tips de calidad que principalmente tienen que ver con lo que se llaman requerimientos no funcionales. Es decir, que podamos construir, por ejemplo, si yo te digo que el sistema es mantenible o es fácilmente mantenible, eso significa que no es una funcionalidad que tenga el sistema, es un requerimiento no funcional, que estaría bueno que nosotros pudiéramos proveer eso, porque así haríamos que el sistema sea más fácil de modificar. O sea, el costo del cambio es un elemento fundamental. Cuanto más costoso sea cambiar, más nos va a costar cambiar, lógicamente. Y por eso, vuelvo a esta curva, uno de los principales problemas es, por ejemplo, lo que costaba poner en producción en un sistema muy grande o un sistema grande, hacía que se necesitara más gente, menos funcionalidad, agregar menos funcionalidad para que el testeo no sea tan complejo y poder volver a testear todo. Y bueno, se daban estas dos curvas que venimos viendo. ¿Ok? Les reitero que en cualquier momento, yo como no los estoy viendo, yo no sé eh, cómo les va, si más o menos se entiende o no. Cualquiera levanta, abre el micrófono y me interrumpe, ¿eh? Ya les repito que eso a mí me ayuda para saber cómo vamos. Bien. El valor del cambio, que era lo que les estaba comentando, eh, hay, fíjense estas dos frases. Si yo tengo un sistema que funciona perfectamente, pero es imposible de cambiar, entonces, cuando cambien los requerimientos o haya, porque nunca los requerimientos se van a congelar, depende, bueno, lógicamente el tamaño del sistema. Si tenemos un sistema grande, ustedes recuerden, por ejemplo, la historia de Mercado Libre. Mercado Libre empezó con una página para vender algunos productos y hoy es una financiera que tiene Mercado Pago, que podés comprar criptomonedas, podés transferir plata, poner a invertir plata.
Entonces dejó de ser una página para hacer compra-venta de productos. Y bueno, esos requerimientos que se fueron incorporando, bueno, el software que mantiene todo eso tiene que adaptarse a las nuevas necesidades y a los nuevos requerimientos. Entonces, la primera frase hablaba de un sistema que funciona perfectamente, pero que nunca lo voy a poder cambiar. Y bueno, en algún momento me va a dejar de ser útil. Y después si tengo otro sistema que no hace todo lo que yo quiero, pero sí lo puedo cambiar fácilmente, bueno, el segundo sistema va a ser mejor porque yo lo voy a ir adaptando a medida que lo vaya necesitando, porque no es difícil de cambiar. Bueno, en el tema de las arquitecturas hay como influencias de los distintos paradigmas de programación, desde la programación estructurada hasta la programación funcional. Y bueno, acá hacemos un repaso de las influencias de los distintos paradigmas de programación. Primero, la programación estructurada. Los arquitectos de software se esfuerzan por definir módulos, eh, componentes, servicios, tratar de modularizar de la mejor manera para hacer que el software esté estructurado, justamente, y le da una organización al proyecto. Las funciones, los procedimientos, todo eso está organizado y es más fácil de testear. Por supuesto que esto para nosotros es natural porque es la forma en que habitualmente trabajamos, pero en la década del 70 y 80 la programación era muy desestructurada y tuvo que venir la programación estructurada a organizar ese tipo de llamado a procedimientos, métodos, la estructura que habitualmente nosotros conocemos, funciones y demás. La orientación a objetos, mediante el uso de polimorfismo, nos permite tener un control absoluto sobre la dependencia del código fuente en el sistema. Es decir, eh, permite, por ejemplo, hacer la inversión de control, es una de las propiedades, y combinado con el polimorfismo, yo puedo ir agregando clases sí, clases principalmente que permitan agregar funcionalidad sin tener que tocar el resto de las clases del sistema y trabajo de forma más alto nivel. ¿Eh? Y la programación funcional, los arquitectos harían bien en conocer el procedimiento funcional porque permite armar lo que se llaman componentes inmutables, es decir, que son componentes que no cambian. Entonces, al no cambiar, pueden ser componentes que pueden ser reusadas fácilmente o que pueden ser, ¿cómo se llama? Replicadas, como muestra acá el gráfico. Si yo tengo componentes que o sea, no se les afecta o, o no cambian, las puedo replicar, puedo tener 5 instancias de esta componente inmutable, que da lo mismo si invoco a una o a otra, o trabajo con una o con otra. ¿Ok? Ahora, nosotros, las componentes inmutables garantizan que no vamos a tener ni bugs, ni deadlocks, ni problemas de actualizaciones concurrentes, porque como el contenido de estas componentes no cambian, da lo mismo si yo trabajo con esta, con esta o con esta. ¿Ok? Ahora, en programación es muy difícil tener cosas inmutables, porque nosotros trabajamos con datos, con clases, con procedimientos. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunos ejemplos en donde se puede, de alguna forma, dividir la parte mutable de la parte inmutable. Por ejemplo, en la programación funcional, este concepto de inmutabilidad se usa bastante y hay como instrucciones
como esta, que imprime los primeros 25 números al cuadrado. No voy a meterme mucho en la sintaxis, pero acá tenemos, por ejemplo, range, creo que es una función que es un rango, en donde acá está elevando al cuadrado el valor x, y el map sería una especie de a cada uno de ellos, no sé cuál es la palabra, el término for each sería. Y de todos estos toma los 25 y los imprime. Como que la programación funcional se lee medio de adentro hacia afuera. Y acá tenemos otro que lo que hace es incrementar un 1, incrementar el swap es un corrimiento que hace que el valor que tenías lo incrementa en 1. Anyway, igual la función, para la programación funcional, aquellos que saben un poco más, te van a entender que lo que está haciendo es que este código no cambia, es inmutable y los valores no cambian. Es una función que la podemos invocar recursivamente o un montón de veces y no va a haber problemas de bugs y a ver cuál es los problemas, deadlocks o problemas de actualización de datos. Ninguno de estos datos va a influir en el resto del sistema. Pero bueno, salgamos un poco de acá y veamos un caso más cercano a nosotros, por lo menos a mí, a la programación orientada a objetos. Acá a la izquierda tengo, por ejemplo, una clase que tiene algunas variables de instancia y algunos métodos, y entre los métodos que tiene el que calcula el impuesto. Y el impuesto lo calcula multiplicando por el 21%. Y acá vemos que esta lógica me está cambiando, deja de ser una clase inmutable, order, para ser una clase que cambió el contenido de amount, perdón, de amount no, de tax, cambió el contenido de tax, entonces dejó de ser una clase inmutable. A la derecha tenemos la posible solución a esto, que es la misma clase order, que está acá, pero el tax lo calcula a través de otra clase, delega la lógica del cálculo del tax en, eh, en otra clase que calcula el tax y lo devuelve. Acá también calculaba el tax y lo devolvía. Bueno, acá no lo devolvía, pero bueno, supongamos que lo queríamos devolver, acá tendríamos que haber puesto el return y tal, y nada más. Y order me quedó como una clase inmutable. Entonces, esta clase eh, solamente se modifica desde afuera, no hay una modificación interna. Supongo que acá, cuando creo una orden, le pongo el monto y esa orden no cambia, es precisamente una clase inmutable. ¿Dudas, preguntas, comentarios? O sea, sería inmutable simplemente porque ahí estás devolviendo un valor sin modificar la variable esta tax. En el primer caso, Exactamente, exactamente. No estoy modificando ninguna variable. eh, Cuando la creo, le estoy dando el valor. Entonces, si yo vuelvo al dibujo este de acá, yo puedo tener todas mis clases order y la parte mutable sería el que calcula el tax. A ver, no, me fui para el otro lado. En realidad tampoco esta sería mutable porque no cambia. Es como delega la lógica en otra clase. Entonces, esta forma de programar es menos propensa a lo que decíamos
de bugs, deadlocks y problemas de actualizaciones concurrentes. Es decir, si yo tengo varios objetos, varias operaciones que estoy haciendo con la orden, eh, estoy más seguro de que no se van a producir inconsistencias. ¿eh? No sé, por ejemplo, que la orden tenga ítems, la orden, supongamos la orden va a ser la orden de los productos que estamos comprando, como si fuera el carrito de compras o algo por el estilo, y que tenga ítems, bueno, yo tengo que asegurarme de que la orden, para que la usen en forma concurrente, es decir, que alguien agregue cosas al carrito o saque cosas del carrito, se haga de forma de que no me cambie el contenido de la orden y que la orden delegue en otras clases esa responsabilidad. Sé que por ahora no sé si es difícil de ver, pero bueno, esta inmutabilidad lo que va a hacer es que vas a tener menos posibilidades de tener bugs, como lo indica acá. ¿Ok? Bien, bien. Bien. Entonces, resumiendo, los paradigmas de programación, ¿qué aportaron de alguna manera? Estructuras claras de control. Las estructuras claras de control básicamente son el if, el while y demás, pero además aportaron la posibilidad de crear módulos, funciones, procedimientos, como para agrupar alguna funcionalidad. La programación orientada a objetos aportó la inversión de control y el polimorfismo. Que la inversión de control lo que está haciendo es inyectando esta funcionalidad que por ahí necesitamos. Yo tengo un servicio y le agrego, le inyecto funcionalidad para imprimir o para, ¿cómo se llama? Acceder a la base de datos o para acceder a alguna otra cosa. Y esa clase service o el servicio a mí me quedó eh, medio inmutable para que no esté propensa a producir errores. Y bueno, las funciones puras y la inmutabilidad para cálculos y transformaciones también generan arquitecturas que combinadas son las que proponemos nosotros como van a ser más sistemas más escalables y mantenibles. Más escalables en el sentido que se van a poder replicar. O sea, yo muchas veces la escalabilidad, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, yo la tengo que hacer aumentando las capacidades de la máquina, necesito más máquina, más memoria, más procesador, o hay veces que tengo que duplicar más servidores que tengan lo mismo. ¿Okay? O una máquina que tenga más memoria o dos máquinas que pueda instalar el sistema. Pero para que yo pueda instalar el sistema en dos máquinas, necesito que ese sistema se pueda replicar. Para que se pueda replicar, bueno, una de las propiedades es esto, de que las clases se mantengan inmutables. Por ejemplo, bueno, no sé si voy a hacer un ejemplo ahora, pero eh, cuando yo accedo al usuario, bueno, el usuario, por ahí lo estoy usando en dos entornos distintos, en dos máquinas distintas, porque el usuario entró por una máquina y después, cuando siguió operando, lo atendió otra. Entonces ahí tengo que ver ese usuario, cómo lo comparto. Bueno, vamos a enfrentar este tipo de problemas y bueno, las arquitecturas tienen que estar preparadas para resolver esta situación. ¿Ok? Sigamos un poquito más. Bien, entonces trabajar en la arquitectura es invertir algo de tiempo en el diseño que va a dar, un poco lo que venimos hablando, soluciones a problemas generales como el login, la seguridad, la disponibilidad, la integración con otros sistemas. Bueno, todo eso es el trabajo del arquitecto. No está trabajando tanto en los requerimientos funcionales, sino más bien en los
requerimientos no funcionales, lo que está dándole más calidad al sistema, la seguridad, la disponibilidad, la integración, etc. También el arquitecto está tratando de evitar problemas conocidos que surgen a lo largo del proyecto. Esto que les digo, de que la forma de programar sea menos propensa a errores, bueno, eso va a evitar problemas a mediano y largo plazo. Y después el otro tema es que el arquitecto no solo trabaja en el desarrollo, sino también en organizar al equipo de desarrollo, organizar de cómo, dónde se van cómo se va a codificar, en qué entorno, cómo, el código, cómo se va a manejar. Todo eso va a ayudar o va a facilitar la extensión y el mantenimiento del sistema. Entonces, considerar, como les decía, los requerimientos no funcionales para garantizar su cumplimiento. Vamos a ver algunos de los requerimientos no funcionales. Performance, seguridad, usabilidad. Estos requerimientos no funcionales van cambiando a medida que va avanzando la tecnología. Al principio, por ejemplo, la performance y la seguridad eran requerimientos conocidos. Conocidos en el sentido de que los clientes te pedían: yo quiero que el sistema funcione rápido, quiero que sea seguro, te podían pedir eso, o quiero que no entren cualquier usuario a mi sistema, sino los usuarios que están registrados. Ahí estamos hablando de la seguridad. Pero a medida que van avanzando, arrancan otros requerimientos. La usabilidad. La usabilidad es un requerimiento más moderno, desde el momento que hay interfaces o dispositivos móviles o interfaces en distintos dispositivos, o la usabilidad en el sentido de que el sistema sea más usable, valga la redundancia. Son requerimientos más modernos bueno, que también tienen que ser atacados, también tienen que ser atendidos. Yo, como arquitecto, también me preocuparía, por ejemplo, por la escalabilidad. Uy, perdón. La escalabilidad. La escalabilidad, que esto que les contaba, si yo quiero replicar el sistema, por ejemplo, y tengo una sola base de datos, ¿cómo hago? ¿Tengo que replicar la base de datos también? ¿O accedo desde los dos sistemas a la misma base de datos? Pero bueno, ahí la base de datos estaría funcionando como cuello de botella, porque si yo replico en 2, no pasa nada quizás, pero si replico en 10, para acceder a la misma base de datos, quizás no se pueda o no tenga la base de datos la capacidad de responder a los requerimientos. Otro requerimiento es la concurrencia. Esto que les estoy diciendo, que si yo tengo varios sistemas, o varios sistemas no, el mismo sistema pero replicado, ahí hay una cierta concurrencia, pero también puede haber que dentro del mismo sistema se disparen hilos concurrentes. Entonces, ahí hay que ver si la programación, como les estaba mostrando recién, está preparada para eso. Para eso las clases, como veíamos, tienen que estar preparadas. O sea, la programación funcional tiene facilidades para eso, por la forma en que organiza la codificación, pero hay que ver si está hecho en otra tecnología. Por eso también ahora los lenguajes como Java, y me imagino que .NET y los más estructurados, por así decirlo, tienen como funcionalidades orientadas a la programación funcional.
Ya vamos a ver seguramente algunos ejemplos. Bueno, anyway, lo que quería comentarles es que de alguna manera, a medida que va evolucionando la tecnología, aparecen requerimientos no funcionales, porque bueno, cada vez las capacidades de los equipos de desarrollo son mayores. Por ejemplo, ahora tenemos algunas como hot deploy, que sería deploy instantáneo o deploy sobre la marcha, o otros tipos de integraciones o integración continua o deploy continuo o, digamos, uno te puede pedir, alguien te puede pedir, bueno, yo quiero un sistema, pero quiero que se vaya deployando continuamente. Puede ser un requerimiento que venga, por ahí no de un cliente final, pero sí del equipo de tecnología. Y bueno, entonces vos como arquitecto tenés que prestar atención a eso y, bueno, organizar el proyecto para que se resuelva esa situación. ¿Ok? Bueno, la participación del equipo de arquitectura, según Nick Rosansky y Eoin Goods, dice que es esta curva, como que en todo el tiempo que dura el proyecto hay una participación, pero que se requiere una mayor participación al principio por estos temas que les estoy contando, que al principio el arquitecto tiene que planificar todo lo que, a ver, tengo gente, me parece que está intentando entrar. Ahí está. Sí. Bien. Como les decía, está intentando, no, tiene que participar un poco más al principio para planificar toda la forma en que van a trabajar, dónde se va a codificar, qué framework se va a usar y demás cosas. Durante el medio quizás un poco menos, pero también hay participación porque, como les contaba, el arquitecto tiene que ser una especie de líder tecnológico y apoyar las decisiones, o no, las decisiones no, eh, sí, las decisiones que se toman en el transcurso del proyecto. También tiene que estar mirando un poco cómo codifican, por esto que veíamos recién, sobre el armado de las clases y demás. Y sobre el final, también, porque en la aceptación está implícita también la aceptación de los requerimientos no funcionales. No sé si les habrá pasado, pero que ustedes llevan algo a un cliente y el cliente lo primero que le dice es, pero es muy lento. Entonces, hay no solo una aceptación funcional, sino también una aceptación de los otros requerimientos que están dando vuelta. Bien. Bueno, tareas del equipo de arquitectura: justificar a sponsors las necesidades de su existencia. O sea, los sponsors son los que ponen la plata, básicamente, los clientes. No solo los que ponen la plata, sino los que están interesados en el proyecto. Pueden poner la plata o pueden ser, eh, por ahí, la empresa pone la plata y pone a controlar a un empleado. Entonces el empleado no es que pone la plata, pero te tiene que controlar el desarrollo. O por ahí es el usuario que va a usar el sistema. O incluso puede ser parte del equipo de desarrollo que de alguna manera tiene que sentir que el trabajo que hacen el equipo de arquitectura tiene sentido. ¿Ok? Entonces, esa es una de las tareas. La otra es definir la arquitectura, que lo vimos la semana pasada, definir qué componentes va a haber, cómo se van a intercomunicar, la estructura, la base de datos, etcétera, etcétera. Proveer una plataforma de desarrollo.
los que le comentaba, que no solo trabajan en las definiciones del producto que vamos a desarrollar, sino en la plataforma en la cual lo vamos a desarrollar. Documentar, vamos a ver que esta parte también es importante. Nosotros solemos esquivar las funciones de documentación, pero bueno, vamos a ver un poco en la materia cuál es la importancia de este área. Capacitar y dar soporte a la nueva arquitectura. Así que bueno, vamos a hacer un poquito todos los puntos. Definición de la arquitectura, bueno, relevar los requerimientos de alto nivel y no funcionales, no perder de vista los stakeholders, porque no son solo los usuarios finales, sino que son también los analistas, los diseñadores, los desarrolladores, los testers, todos los que están interesados en el proyecto. Relevar restricciones de hardware, de tiempos, de plata, de lo que sea, y documentar, teniendo en cuenta que no es posible reflejar en un solo documento la visión de todos los stakeholders. No es lo mismo una documentación para los analistas que para los testers o para los deployers. Es decir, vamos a ver que hay que buscar documentos específicos para cada interesado. Dentro de las definiciones sí técnicas, hay que evaluar estilos arquitectónicos. Algo inicialmente comentamos la semana pasada que tenía que ver con, no es lo mismo hacer un sistema para un e-commerce como el que vamos a plantear nosotros que para un sistema de streaming, que, o sea, tiene otro estilo arquitectónico. El nuestro se puede pensar en capas, influye bastante la base de datos y cómo almacenar algunas cosas. En el otro es más parecido a un sistema de cliente-servidor donde lo que hay de por medio son buffers que transmiten y del otro lado reciben. No hay tanto manejos, tantas cosas para guardar en memoria. Capaz que el streaming es algo más público, entonces tampoco hay usuarios registrados, qué sé yo, depende de muchas de las características que estemos pensando, el estilo arquitectónico que hay que utilizar. Evaluar patrones de arquitectura, patrones arquitectónicos, cliente-servidor, siempre hago los mismos ejemplos y se me fueron los nombres. Ay, qué mal estoy hoy. Bueno, lo que vamos a ver nosotros es microservicios, por ejemplo, monolito, es otro patrón. Hay patrones más chicos para, para usar internamente. Así que bueno, es bueno conocerlos para que utilizarlos correctamente. Definir conceptualmente la arquitectura y definir cómo mapear cada uno de esos elementos y cómo pueden comunicarse entre sí. Qué bueno. Respecto a la plataforma de desarrollo, ver los frameworks y herramientas que dan solución a los problemas que enfrentan los desarrolladores, simplificar el desarrollo. El arquitecto tiene que estar ahí para resolver las dudas que surjan. Me acuerdo cuando trabajamos en un proyecto, yo no era el arquitecto, pero había un arquitecto muy bueno en su momento, y él, antes de que arrancáramos, tuvo que probar todos los frameworks que íbamos a usar. Ahora no me acuerdo cómo se llama el mapeador de objetos a relacional, pero bueno, él en ese momento recién había salido, y bueno, lo tuvo que probar, tuvo que instalarlo, probarlo, y lo probó antes de que se iniciara el proyecto. Bueno, con estos objetivos de simplificar el futuro mantenimiento, mejorar la calidad del producto,
etcétera, etcétera. Esto es relacionado a la plataforma de desarrollo. En la materia vamos a ver algunos de esos puntos de cómo organizar, por ejemplo, el proceso para que a medida que ustedes vayan comiteando, por ejemplo, se genere la imagen del producto que nosotros después vamos a probar. Entonces, esa generación, eso sería una especie de integración continua, lo vamos a implementar en la materia. Bueno, acá seguimos más o menos en lo mismo, por ahí esto está medio repetido. Evaluar premios y herramientas de la comunidad. Bueno, sí, estoy repitiéndome con la plataforma de desarrollo. Respecto a la documentación, una buena estrategia para guiar la documentación es considerar cada uno de los requerimientos no funcionales. Por ejemplo, si yo digo, uno de los requerimientos no funcionales es la seguridad, digo, bueno, hago una documentación de la arquitectura, pero que trate solo el tema de seguridad. Otro que trate solo el tema de escalabilidad. Otro que trate solo el tema de performance. Entonces, la documentación no hay un diagrama para todo el problema, sino para cada uno de las de los requerimientos no funcionales. Bueno, ahí está, por ejemplo, seguridad relacional. Es conveniente también incluir diagramas. Perdón. Con más o menos detalle dependiendo del el stakeholder. O sea, no es lo mismo un diagrama de arquitectura para un cliente que para un analista o un desarrollador interno. Por ejemplo, para el desarrollador seguramente va a tener más detalle y para un cliente va a tener menos detalle, pero va a tener la mirada o el interés del cliente. Por eso, el esquema de documentación que vimos la semana pasada, el C4, que lo vamos a ver más en profundidad, tiene estos 4 niveles que les comentaba, que el primer nivel es muy alto nivel, y a medida que vas metiéndote, haciendo como zoom en cada una de las cajas, se va aumentando el detalle y llega hasta cada uno de los servicios y cómo esos servicios se comunican entre sí, o con la base de datos o con otro sistema externo. Entonces, ahí se ve que hay una documentación con más detalle, supongo que para los desarrolladores o analistas o la gente que está más interna al proyecto, y con menos detalle para los que están afuera. Y finalmente el tema de la capacitación, porque puede ser que, como les contaba, en el proyecto ese tuvimos que usar un mapeador objeto relacional que recién salía en su momento, y bueno, el equipo de arquitectura se tuvo que encargar de capacitar, hacer una capacitación interna para enseñar a usarlo, y después puede ser que el software que se desarrolle requiera una capacitación externa para los futuros usuarios. Bueno, acá más o menos lo que estaba diciendo. Soporte técnico a los desarrolladores y capacitación a sponsors para explicar por qué la necesidad de este equipo. ¿Ok? Bien, entonces, volvemos a una definición que desde el punto de vista del desarrollador y diseñador, podemos definir a la arquitectura como una solución que es la parte de la estructura de la plataforma, perdón, la estructura conceptual más la plataforma de desarrollo, que permite identificar y organizar cada uno de los elementos necesarios a desarrollar en un sistema, simplificando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales.
haciendo una implementación elegante en el sentido de que sea fácil de entender, que uno lo mire y lo entienda enseguida qué es lo que está haciendo, que sea simple y que se facilite la corrección, que era lo que venimos enfatizando. Es mucho más importante que se facilite la corrección de que funcione perfecto. O sea, nunca nada va a funcionar perfecto, siempre porque se tiene que adaptar a los nuevos cambios. Es muy importante que sea fácil corregirlo. Entonces, a esto se refiere con elegante y simple para su posterior corrección y extensión. Y un diseño y una implementación, claro, orientado a la mejora y la productividad del equipo. Con el problema, ¿se acuerdan al principio? Que al principio la productividad era alta y después iba decayendo. Acá tenemos que tratar de mantener esa productividad, que la mejora en la productividad se mantenga durante el tiempo. Ok. Bueno, para eso vamos a ver algunos principios de programación. Esto está más orientado con la programación orientada a objetos, pero estos principios ayudan en línea con lo que venimos hablando, que la implementación sea elegante y simple para su posterior corrección. Entonces, por supuesto, acá vamos a ver algunos ejemplos en bajo nivel, y el arquitecto lo tendrá que elevar y pensarlo. Por ahí, acá lo vemos en clases, y el arquitecto lo va a tener que pensar en componentes más grandes. Perdón. Bueno, los principios SOLID, bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el Single Responsibility. Se refiere a funciones y clases, pero como les decía, el arquitecto puede pensar a nivel de módulos o a nivel de arquitectura. Acá el objeto es que cada componente o cada módulo, o cada función, cada clase, tenga una sola responsabilidad y tenga sí, que haya un solo motivo para modificarla. Si hay que modificarla, que sea por un solo motivo, porque cambió alguna regla de negocio o lo que sea. Si no, volvemos también al principio, tratar de que la mayoría de las clases sean inmutables. Que para cambiarla tiene que haber un motivo importante. Acá hay un ejemplo. A ver cómo era esto. Bueno, acá tenemos una factura y tenemos dos funcionalidades: para imprimir la factura y para salvarla en la base de datos. Esto aparentemente no tiene nada de malo, pero rompe un poco este principio, porque tiene acá la responsabilidad de imprimirse y la posibilidad, no, la funcionalidad de salvarse en la base de datos. Acá hay una implementación que respeta este principio. Entonces yo tengo la misma factura, y creo otra clase para imprimir, que se va a abocar a imprimir la factura, y otra clase para salvar la factura en la base de datos. Bueno, tengo el invoice repository y tengo el invoice printer. Entonces, fíjese que acá la clase no estaba usando esto, se usaba desde afuera, y bueno, tranquilamente desde afuera también van a poder usar al invoice printer, pasándole el invoice para que lo imprima o para que lo guarde en la base de datos. Y esta clase, invoice, queda, tiene una sola responsabilidad: la responsabilidad de mantener el amount, el monto de la factura. ¿Ok? Son pequeños detalles que van a hacer que mejore la codificación. Entonces, ventajas: modularidad. Se puede modificar invoice printer o invoice repository sin modificar invoice.
Si yo tuviese que cambiar acá algo, en vez de factura, lo tengo que pasar a otro idioma o lo tengo que hacer alguna otra cosa, tendría que cambiarlo acá. ¿Ok? Y de fácil testeo en el sentido que cada clase tiene una única responsabilidad. Pasamos al segundo principio, Open Close Principle. Lo esencial para que los sistemas de software sean fáciles de modificar deben diseñarse de modo que su comportamiento pueda cambiarse añadiendo nuevo código y no modificar lo existente. O sea, acá lo que tratamos de ver es que se separe la funcionalidad a partir de cómo, por qué y cuándo se modifica. O sea, tratando nuevamente con lo mismo, tratando de que las clases no haya que modificarlas. Si nosotros modificamos la modificación se hace a través de cosas nuevas sin tocar lo anterior, por lo anterior no hay que testearlo, porque no hace falta porque no cambió, ¿ok? Entonces, y luego las clases se organizarán en jerarquías para hacer una funcionalidad más compleja. Veamos acá el ejemplo. Yo acá que tenía un calculador de descuentos. Entonces decía, si yo tengo un cliente regular, le descuento el 10%. Y si tengo un cliente VIP, le descuento el 20%. ¿Ok? Esta era la funcionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si la forma correcta de hacerlo, a ver, volvemos un poquito para atrás, que quiero... Lo esencial es que la verdad sean fáciles de modificar. Está bien, ok. Acá la problemática que tenía esta es que si yo tenía que agregar un nuevo tipo de cliente, tenía que modificar este código. En cambio, acá, si yo tengo una estrategia de una interfase que me dice la estrategia de descuento, tengo el regular discount, que se implementa con el 10%, el VIP discount, que se implementa con el 20%, y acá tengo la clase discount calculator, que es la misma que esta, y le digo, bueno, aplicame la estrategia correspondiente de acuerdo seguramente al, al tipo de cliente. Si es VIP, va a venir acá. Si es regular, va a venir acá. Y agregar uno nuevo sería agregar una clase más de esta. Supongamos que tenemos un super VIP que le descuentan el 30%. Sería agregar una nueva clase similar a esta y Discount Calculator no hay que modificarla. ¿Ok? Entonces, podemos agregar nuevos descuentos sin modificar Discount Calculator. Facilita la extensibilidad y el mantenimiento. Bueno, llegamos a la L. La L viene de Liskov Substitution Principle. Bárbara Liskov definió, no sé qué es. En resumen, este principio dice que para construir sistemas de software a partir de piezas intercambiables, esas piezas deben adherirse a un contrato y así se pueden sustituir unas por otras. En objetos se usa la herencia y las interbases para aprovechar el polimorfismo. Vamos al ejemplo. Acá teníamos un ejemplo en donde teníamos la clase rectángulo con sus métodos y sus atributos y la clase cuadrado que su clase de rectángulo. Acá dice que está rompiendo el principio de Liskov porque, por ejemplo, el ancho, eh, acá está eh, sobreescribiendo la función setWidth, que acá la tenía, eh, ¿cómo se llama?
Como es un cuadrado, tiene el mismo ancho que el alto. Entonces, si yo le digo que el ancho es tanto, no sé si se entiende a lo que voy. Y acá propone otra forma de organizar la clase rectángulo y cuadrado, que las dos sean subclases de shape, o no, que implementen shape y que tiene getArea como interfaz. Entonces cada una, el rectángulo tiene ancho y alto, y el cuadrado solo tiene lado, porque todos los lados son iguales, y el área del cuadrado es área al cuadrado, perdón, lado por lado, y el del rectángulo es ancho por alto. Entonces, esta implementación, incluso si yo agrego más shapes, por ejemplo, hexagonal o alguna otra, no tengo que tocar nada de las otras. Acá quizás tampoco, pero repasemos un poco esto. Ah, está bien. Lo que hizo fue crear una interfaz para calcular el área, y acá el área eh, estaba puesta dentro de la clase. No todas las figuras se calculan de esta manera, el área. Entonces yo, repito, si quisiera agregar una figura nueva y que implemente el área, un triángulo podría ser, no me serviría nada de acá para poner un triángulo, y en cambio de este lado, sí, no sé qué me serviría. Bueno, anyway, ¿se entendió más o menos a qué venía? ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere comentar algo? Bueno, parece que no. En este caso, rectángulo y cuadrado son totalmente intercambiables mediante la interfaz shape. Se evita la herencia incorrecta como se planteó acá. Acá el rectángulo y el cuadrado, más que ser uno heredar del otro, son dos clases hermanas, de alguna manera. Llegamos a la L. Ahora, The Interface Segregation Principle. Este principio aconseja a los diseñadores de software evitar depender de cosas que no utilizan. Por ejemplo, si yo tengo un sistema, eh, este ejemplo no me lo acuerdo, no me acuerdo a qué se refería, pero bueno, vamos a ver en el código, lo vamos a entender más fácil. Si yo tengo una interfaz trabajador, el trabajador come y trabaja, y digo que un robot implementa trabajador, el robot imprime, por ejemplo, en el trabajo imprime trabajando, pero en comer dice el robot no necesita comer, y levanta una excepción. La forma correcta de hacerlo sería tener una interfaz trabajable, comible, no, comible no, sería que come, y el humano implementa las dos, trabajable y que come. Entonces implementa los dos métodos, y el robot implementa solo el trabajable. Entonces, lo que está indicando de alguna manera es que el robot, al implementar solo trabajable, no necesita implementar nada respecto a si come o no come. Acá hay claramente un error de diseño. Todos estos, repito, todos estos ejemplos son de clases chicas, pero esto hay que llevarlo a componentes y módulos más grandes que intervienen en la arquitectura.
Bueno, acá dice que el robot no tiene que implementar IT y se evita el acoplamiento innecesario. Y finalmente llegamos a el principio de inversión de dependencia. Nos indica que los sistemas más flexibles son aquellos en donde las dependencias del código se refieren a abstracciones y no a concreciones. Es decir, no referir a clases volátiles concretas, no heredar desde clases volátiles concretas, no sobreescribir funciones concretas y no mencionar el nombre de nada concreto y volátil. Esto se refiere principalmente porque las cosas concretas se pueden cambiar, las abstractas, todo se puede cambiar, pero me refiero a que es más probable que se cambie alguna cosa concreta que alguna cosa abstracta, porque las cosas abstractas generalmente son utilizadas para luego ser implementadas por las clases concretas. Y dice, propone usar factories para crear objetos volátiles. Vamos a los ejemplos. Acá, por ejemplo, yo tengo una aplicación que va a usar un servicio. Bueno, lo que lo haga a través de un Service Factory que va a crear, va a haber una implementación del Service Factory que va a crear el servicio concreto. Y después la aplicación se le va a inyectar de alguna manera el servicio concreto que va a utilizar. Yendo un poquito al código, vemos, por ejemplo, acá tenemos la clase Notification Service y acá creó una dependencia concreta con el email service. Y bueno, tiene el send notification usando el email service. La forma correcta de hacerlo es que haya una interfaz que sea de, por ejemplo, message service que tenga el send message y después haya distintas implementaciones para el message service, por ejemplo, vía email, puede haber otras vía WhatsApp, vía correo electrónico. Bueno, este de email es de correo electrónico. Otros mecanismos de implementación que implementen el send message y el notification service, que es este de acá, se le va a inyectar el message service y va a usarlo usando el send message. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta implementación respecto a esta? El notification service puede usar cualquier implementación de message service. O sea, como les decía, acá estoy usando el email, pero podría usar WhatsApp o alguna otra cosa. Y se facilitan los tests moqueando lo que para no enviar los mails, por ejemplo, puedes moquear el message service y testear toda la clase sin que envíe los mails. Lo imprimís en algún lugar. ¿Ok? Entonces, estos principios. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, bien, se entendió. Perfecto. Sí, sí, por acá igual. Estos principios, vuelvo un poquito para atrás, hacen un poco al desarrollo de forma elegante, como decía por ahí, elegante y simple para su posterior corrección, y el tener el código organizado que respete de alguna manera
estos principios va a hacer que, y vuelvo al concepto inicial con el que empezamos la clase, que sea más fácil de modificar, más fácil de ampliar y más fácil de mantener. Entonces, a esto es a lo que se apunta una de las funciones que tiene el arquitecto en definitiva en el rol que le toca cumplir. ¿Eh? Así que bueno, con esto llegamos al final de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Capaz una duda que me queda es que vos Dale. mencionás que esto a nivel arquitectónico es como más en componentes o módulos y no tanto Sí, en clases, ¿no? sí. ¿Y cómo sería un ejemplo de eso para más o menos de estos Y principios mira, sólidos a nivel arquitectónico? el ejemplo que más se me ocurre es, por ejemplo, la inyección de este tipo para manejar la seguridad de- del, del sistema. Entonces, si vos la seguridad la manejás inyectando un servicio parecido a este, para que, por ejemplo, nosotros vamos a usar JWT en la práctica. Entonces, si vos creás una interfaz y tus servicios implementan esa interfaz de seguridad, eh, bueno, vos vas a tener que capacitar a tu equipo o a tu gente para que utilice estas cuestiones para manejar la seguridad. Es una cosa que se me ocurre. El otro puede ser para manejar el acceso a los datos. También en el manejo del acceso a los datos, ¿cuál se usaba? Déjame que no recuerdo bien. No tanto, tampoco. No, el último es el que más se usa para las cosas que se usan. Por ejemplo, en Spring Boot se usa mucho esto de la inyección de, de dependencias en Claro, sí, versión sí. de control. Entonces, ahí es donde vos como arquitecto vas a tener que definir, bueno, estas cosas que venimos hablando, el acceso a los datos, el acceso a la seguridad, el manejo, por ejemplo, tratando de evitar que haya, ¿cómo se llama? Que se puedan replicar estas clases, que no haya un manejo demasiado, que las clases sean ahí, se me fue el nombre. Oh, dame un segundito, ya estoy con vos. ¿Esto se está grabando? Que las clases sean inmutables para que se puedan replicar. Entonces es a nivel de, por ejemplo, la seguridad. Si vos tenés que crear una clase que genera el JWT, bueno, tenés que asegurarte de que esa clase se pueda replicar fácilmente para que no te genere problemas o inconsistencias o te genere un JWT que no sea válido para un usuario, no sé si me explico, que responda a la posibilidad de replicarse y que atienda a varios al mismo tiempo. Sí, sí, Entonces sí. ahí hay que usar, bueno, ahora no me estoy acordando la palabra, pero hay que usar tokens para ver quién te está invocando, para asegurar de que vos le estás atendiendo a la misma persona. O sea, en algunos mecanismos de replicación, vos tenés que garantizar, por ejemplo, si te atendió una de las máquinas, que siempre te mantenga esa máquina prestando atención. Porque, eh, porque a lo mejor la seguridad no estuvo bien implementada, entonces
Todas esas estrategias son las que vos tenés que definir en este momento, y por ahí no son clasecitas o clases aisladas, sino que tenés que definir toda una estrategia para que, y por ahí no estás trabajando con objetos del dominio, como acá, los ejemplos de acá son todos printer, worker. Por ahí vos vas a trabajar con objetos de más alto nivel, como el que hace el balanceo de carga, que también puede ser una clase que para balancear la carga utilice por ejemplo, el ID tuyo del JWT para derivarte a alguna máquina o a otra. Claro, Entonces, sí, digamos, cosas que se relacionan mucho más entre sí que estas clases más tan aisladas o claro, individuales. no sé si te entendí bien. Vos que no se relacionan entre sí, ¿a qué te referís? No, no, que sí, que se relacionan más entre sí, que Ah, decir eso con mayor complejidad más que estas clases, digamos, más claro, simples. son otras clases por ahí, no es que sean complejas, sino que no se refieren tanto al dominio, me estoy dando cuenta más ahora, pero el arquitecto, como te decía, no es que está trabajando tanto con el dominio de factura o invoice, o como vemos los ejemplos acá, bueno, acá tengo el rectángulo, discount calculator, no se va a preocupar tanto en cómo calcular el descuento o no calcularlo, pero sí se va a preocupar para que o debería capacitar a los desarrolladores para que las clases no tengan este tipo de funcionalidad embebida, sino que haya, eh, por ejemplo, una interfaz para definir las estrategias de descuento, es decir, más como un orientador técnico en estos aspectos, y después sí trabaja como que el dominio del arquitecto no está tanto en el dominio de la aplicación, sino más en el dominio de la infraestructura, en el dominio de la posibilidad de replicación, en el dominio de la manejo del código. O sea, está como en otra sintonía. No sé si me explico. Sí, 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 perfecto. Bien. Bueno, voy a parar ya la grabación. A ver cómo se hace eso. Capaz que tengo que parar de... A Perdón, ver, interrumpo, por ahí estaba pensando sí. en el tema este de las interfaces, que por ahí también puede haber un ejemplo ahí de esto que preguntabas. Por ejemplo, con la segregación de interfaces, como que es prioritario, en vez de definir interfaces grandes y que después el mismo IDE nos haga todo lo que implementar muchas veces con un método firma vacío, o que raicea una excepción porque no está definido aún, es ese error, digamos, de desarrollo, de definir una interfaz grande, y que después el modelo de desarrollo, ¿cuál va a ser? Que el programa va a empezar a explotar porque dice, uy, raicé una excepción porque soy de la clase tanto y está implementando una interfaz muy gorda, digamos, por decir de alguna manera, y este método no corresponde ahí. Entonces ahí viene la segregación de interfaces. Esto llevado al ámbito estructural, tampoco es muy difícil, muy distinto, digamos, a pensarlo, por ejemplo, lo que pasa con los microservicios. O sea, en vez de poner un recurso enorme en un lugar que por ahí no se necesita, se divide, por ejemplo, la aplicación se puede replicar, se hacen microservicios y esos microservicios se replican a demanda, digamos. O sea, es el mismo concepto o muy similar al que usamos en desarrollo, pero puesto a la arquitectura ahí. O sea, ese por ahí podría ser otro ejemplo. Los conceptos no difieren tanto si te pones a ver, o sea. Claro, sí, 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 te entiendo. Y yo ahora no me sale ningún ejemplo, porque por ahí también o sea, repito, los ejemplos que traje fueron más sacados de lo conceptual, pero bueno, eso mismo hay que llevarlo a niveles de la arquitectura, como dice Otro puede ser las José. configuraciones. Las Claro, configuraciones a veces, muchas veces implican inseguridad, cosas que por ahí un desarrollador no habría problema en que ponga las configuraciones en el código, exacto, pero la configuración trae inseguridad, por ejemplo, si metes una clave o algo, entonces las configuraciones se separan del código. La configuración depende de cada desarrollador, cada máquina que lo corra, pero no tendría que estar subido, por ejemplo, a un repositorio.
es el mismo concepto, digamos, que usamos en desarrollo, pero puesto a nivel arquitectural. O sea, un DevOps nunca permitiría que se suba, no sé, algún repo, alguna clave que ande dando vuelta por ahí, Sí, etc. y la clase que viene vamos a ver el enfoque de del DevOps con otros principios. Estos principios están más vinculados a la programación orientada a objetos, básicamente. Y hay otros principios que se llama 12 Factor App, que están asociados al, al manejo del código y de la integración. Y ahí también hay algunos principios que se vinculan, se relacionan. Pero está bien lo que decís, que también el caso de las configuraciones eh, eh, hay que manejarlas de alguna manera que no se mezclen con el resto del código. Bueno, voy a parar la grabación. Si alguno quiere preguntar, que pregunte, ¿eh?